Dando continuidad a nuestro tema acerca de la responsabilidad precontractual, vamos a hablar de la buena fe en la etapa precontractual, que es el tema que estamos trabajando. La buena fe siempre ha sido un tema de ardua discusión y no es un tema pacífico entre los legisladores y la doctrina del derecho civil. Esa buena fe podemos asemejarla a una noción inequívoca y se refiere a la observancia de unas reglas mínimas de un buen comportamiento en las actuaciones con los demás. Las reglas de buena fe que yo tengo que tener, ese comportamiento frente a los demás, tiene muchas formas entonces de manifestarse en los temas concretos y efectivos del derecho, y como tal en la etapa y en la fase precontractual tiene formas de manifestarse. La buena fe entonces es un principio general del derecho, es una regla que es costumbre en todos los ámbitos jurídicos, en las áreas del derecho privado, en las obligaciones del precontrato, en los contratos, y puede entonces concluirse como una exigencia que se le debe hacer a todas las personas acerca de su comportamiento claro y honesto cuando se estén realizando actividades previas o que proyecten un contrato futuro, sea en las etapas previas a la celebración del contrato o como tal en la celebración y en la ejecución del contrato mismo. Y por eso recordemos entonces que la Corte Suprema ha esbozado y reiterado en algunas de sus sentencias el concepto de la bona fides, que entre comillas impone a las personas cumplir todas sus obligaciones y en general desplegar con las demás personas una conducta leal. Esa lealtad que desborde y que sea una lealtad que tiene cada persona en la toma de sus decisiones, y que esa conducta leal debe ser ajustarse de acuerdo a las exigencias del derecho y a las costumbres sociales de los pueblos. En conclusión, ese actuar se refiere a esa conducta honesta, a obrar con lealtad, con unos buenos usos sociales y unas buenas costumbres reiteradas, que piensan primero en los demás y en cumplir esos parámetros legales y de conductas, evitando conductas fraudulentas que afecten a los terceros o a las personas o a las partes involucradas en el contrato. De otra parte, entonces recordemos que el Código del Comercio en su artículo 863 establece o dispuso que las partes deben proceder de buena fe, exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Eso lo señala el artículo. Entonces, quienes participen en tratos precontractuales deben actuar de buena fe, so pena de incurrir en responsabilidad, ya que estos actos no son de menos importancia, por decirlo así, intrascendentes, ¿cierto? Porque son estos tratos que se han dado en los actos y en las conversaciones previas, y en esas conversaciones previas las partes están ligadas por unas reglas jurídicas, ¿cierto? Que aseguran una protección contra la mala fe de alguna de las partes, y que tienden entonces a generar una responsabilidad como tal dentro de la ejecución del contrato. Continuando con nuestros temas, estudiantes, vamos a conversar acerca de otra forma de incurrir en responsabilidad civil. Y estamos hablando entonces y hablaremos un temita así puntual, y es el abuso del derecho. ¿Por qué es otra forma de incurrir en responsabilidad civil? Ese abuso del derecho puede tener ocurrencia en la etapa precontractual, en la cual estamos estudiando. Puede entonces establecerse y recordarse
como un ejemplo que ha señalado la Corte, es el embargo, ¿cierto?, en exceso de bienes que tenga el deudor, la exageración de bienes que yo le embargue, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser las denuncias temerarias, cuando se abusa también del derecho a litigar. Entonces, en conclusión, podemos resumir que puede acontecer que uno de los extremos contractuales en los tratos y en las tratativas precontractuales no actúe de mala fe, es decir, no vulnere el artículo del que ya conversamos, el 863 del Código del Comercio, pero no obstante incurra en responsabilidad por abusar de las prerrogativas propias de la fase precontractual. El artículo entonces 830 del Código del Comercio establece lo siguiente y señala que el que abuse de sus derechos está obligado a indemnizar perjuicios que cause. Entonces, esta norma, el 830, hace parte de las reglas de las obligaciones mercantiles como tal. Y allí entonces, si se vulnera esta norma, se estaría infringiendo y se estaría cometiendo dentro de los contratos un abuso del derecho como tal. Ello en razón a que, como ya lo han planteado muchos doctrinantes y la Corte, cada derecho nace y tiene una razón de ser al nacer, ¿cierto? Y una misión que cumplir. Cada uno de los derechos persigue un fin y no es dado ni al operador judicial ni al intérprete, ¿cierto?, desviar esa interpretación y esa titularidad. Los derechos son dados para la sociedad y se sirven a la sociedad más que al individuo. Por tanto, no son absolutos, sino de carácter relativo. En relación a ellos deben ejercitarse dentro de los límites de la institucionalidad y conforme a su espíritu, y si se le imprime a ese derecho un falso direccionamiento, entonces sería un abuso del derecho, ¿cierto? Y cuando se abusa de ese derecho, el titular de ese derecho está comprometiendo su responsabilidad. Por eso hace parte de esa etapa precontractual el no abusar, ¿cierto?, de ese direccionamiento, de esa directriz, de ese derecho, esa titularidad, ¿cierto?, y no comprometer la responsabilidad. En consecuencia, estudiantes, entonces recordemos y debemos puntualizar que este abuso del derecho puede darse por omisión en el uso como tal del derecho o por usar ese derecho de manera contraria a su fin. En algunos casos, ese abuso está fundado, desplegado por el abuso arbitrario del propio derecho, cuando la persona procede guiado por un ánimo o una intención de causar daño como tal. Asimismo, también cuando se manejan las vías de derecho establecidas como tal por la norma con imprudencia y sin precaución, es decir, sin precaución, de pronto utilizando un concepto de, podría decirse conscientemente, mala fe en la aplicación del derecho. De esta manera, establecer si se da una responsabilidad por el abuso del derecho en esa etapa precontractual, puede darse como tal entonces de una manera subjetiva, es decir, con la intención de causar un daño, ¿cierto? O de manera objetiva, esto es sin voluntad de inferir un daño a los demás, pero de todas maneras puede darse ese como tal en la etapa precontractual. Ese abuso del derecho como tal puede llegar a darse en los términos que ya indicamos.